Pues muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto poderles apoyar aquí en este módulo de herramientas informáticas para el ámbito jurídico. En esta ocasión, pues tengo 82 alumnos totales en esta plataforma, en este periodo modular. Normalmente tengo un grupo, dos grupos, es variado, ¿no? Depende de la cantidad o la capacidad de alumnos que se inscriban a la universidad virtual. El día de hoy vamos a ver una herramienta informática muy importante, que es los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tema muy relevante. Los ocupo constantemente para hacer análisis jurídicos, para elaborar demandas, escritos, investigaciones. Entonces los precedentes es una parte fundamental. Entonces vamos a iniciar con ello. Muchas gracias por unirse a quienes se unieron. Esto es muy importante para ustedes. Entonces tenemos la ley de amparo. ¿Sí? La ley de amparo, a partir del título cuarto, inicia con lo que son el tema de la jurisprudencia. Así se le denomina, jurisprudencia al tema. Y viene otra parte que no nos corresponde ver, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. A nosotros en este módulo, ustedes por ahí en una de las lecciones, pues les hablan de la jurisprudencia. Entonces vamos a ver esa parte e iniciamos desde el artículo 215 de la Ley de Amparo. Entonces dice: la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, la jurisprudencia son precedentes obligatorios. Eso es la jurisprudencia. Aquí viene la pregunta: ¿para quién son obligatorios? Bueno, pues son obligatorios para todos los juzgados, todos los tribunales que ustedes hayan escuchado, conozcan, son obligatorios. La jurisprudencia, entonces, son precedentes obligatorios para todos los tribunales. Vamos a ver ahorita que hay algunas reglas y se clasifica, ¿verdad? Los precedentes los vamos a clasificar. Y nos dice el artículo 215, se clasifican o se establecen, ¿verdad? Se establece. Es igual la clasificación, ¿no? Pero bueno, se establecen, como dice el artículo, ¿no? Por reiteración, y por contradicción. Ahorita vemos esa parte de la reiteración y la contradicción. Y lo dice el 216: la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sale? Entonces son obligatorios, como dice ahí, cuando los establece la Suprema Corte. La voy a abreviar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Bueno, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se divide en pleno y en salas, ¿no? Lo voy a poner por acá: Suprema Corte de Justicia de la Nación se divide en pleno, ¿sí?, y en salas. El pleno son 11 ministros y son dos salas, es la primera y segunda sala. ¿Sí? Son 5 ministros. De esos 11, 5 ministros para cada uno. 5 ministros de los 11. Y los otros también 5 ministros. Entonces el ministro que sobra de los 11 es el presidente.
él no integra sala, así se le denomina el término, ¿sí? Entonces es el pleno, ¿sí? Las salas, 11 ministros, primera y segunda, 5 en cada uno. Muy bien, entonces la jurisprudencia son presentes obligatorios cuando los establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Entonces ahora sí entendemos un poquito más eso, ¿verdad? En pleno, en salas. El máximo órgano de la Suprema Corte, pues es el pleno. Son cuando se reúnen los 11 ministros y ministras. Ustedes eso lo pueden ver en el canal judicial. Yo les recomiendo que lo vean. En el canal judicial ahí publican sus sesiones, lo que discuten, los temas que analizan, las sentencias que dictan, ¿sí? Entonces, muy bien, hasta ahí está la organización. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. Ahorita vemos esa parte. Vamos a poner acá abajo. Vamos a poner tribunales colegiados. Ahorita vemos el mapa y todas esas partes donde lo localizamos para entenderlo un poquito mejor. Establecen jurisprudencia por reiteración. ¿Qué es reiteración? 5 sentencias en el mismo sentido. Esa es la reiteración. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Dice por contradicción, ¿sí? Entonces vamos a poner abajo jurisprudencia por contradicción. ¿Qué es eso de contradicción? Hay dos jurisprudencias, una dice una cosa, otra dice lo contrario, entonces se contradicen entre sí. Alguien tiene que resolver cuál es la que va a imperar de las dos, porque se están contradiciendo. Entonces, jurisprudencia por reiteración corresponde, como dice aquí este párrafo, al pleno o a las salas. Entonces, la crea el pleno o las salas. ¿Vale? Esa es la jurisprudencia. Y también dice aquí los plenos de circuito. Voy a poner abajo. También los plenos de circuito. En un momento más vamos a ver cómo los encontramos, cómo los localizamos, en dónde pueden estar esos plenos de circuito, dónde están las salas, cuáles son sus domicilios, todo eso ahorita lo checamos, ¿sí? Y luego dice aquí la obligatoriedad, ¿sí? Lo voy a poner aparte, en un punto aparte. Obligatoriedad de la jurisprudencia. Muy bien. Nos dice el 217, cuando es de la Suprema Corte, ¿sí? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será obligatoria para todos los tribunales, ¿sí? Lo voy a poner más concreto. La creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todos los jueces, magistrados, ¿sí? Para toda autoridad jurisdiccional. Para toda autoridad jurisdiccional. Jurisdiccional viene significa, en términos concretos, es aquella autoridad competente para conocer de un juicio y decidir sobre el derecho que es aplicable. Entonces, cualquier autoridad jurisdiccional, dígase federal, estatal, ¿sí? Ahí dice
de todos, federal. Voy a poner municipal también porque hay juzgados municipales. Cuando he presentado demandas en juzgados municipales también cito jurisprudencia y juzgados municipales. No todos los municipios hay juzgados municipales, es solo en algunos. Entonces, toda la jurisprudencia creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria. Y luego dice ahí, excepto para la Suprema Corte, o sea, pues como es la creadora, pues ella se puede apartar de la jurisprudencia, ¿no? Excepto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ella no es obligatoria la jurisprudencia, nos dice el 217. Y luego dice el pleno, ¿sí? La jurisprudencia del pleno. Vamos a ponerla. Obligatoriedad. La creada por el pleno. Ya vimos que es el pleno, son los 11 ministros. ¿Sí? La creada por el pleno entonces es obligatoria para todas las salas y los demás tribunales que están por debajo de ella, ¿sí? Es obligatoria para las salas de la Suprema Corte, que ya vimos que eran 2, ¿sí? Pero la jurisprudencia de las salas no es obligatoria para el pleno, es lo que nos hace ahí la aclaración. La jurisprudencia de las salas no obliga al pleno, pero el pleno es superior a ellas, entonces no lo puede obligar. ¿Sí? No obliga al pleno de la Suprema Corte. ¿Sí? Entonces las salas crean su jurisprudencia, pero es obligatoria para todos los tribunales de abajo, ¿no? Que están por abajo de ella, es decir, también para los federal, para todo tribunal federal, estatal o municipal. ¿Sí? Vamos a poner mayúscula, estatales, juzgados municipales. Con mayúscula primera. Bueno, ahí está. Y luego dice, ninguna sala está obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Ok, entonces no la aclara más. Vamos a poner otra aclaración. La jurisprudencia de una sala no obliga a la otra. Están en el mismo nivel jerárquico, así es que no les obliga. Entonces la jurisprudencia de una sala no obliga a la otra sala. Quedamos que eran 2 salas, ¿verdad? ¿Sale? Ahí está, 5 ministros en cada una de las salas. Siguiente, hablamos de los plenos regionales de circuito. ¿Sí? Entonces la creada por el pleno, entonces la creada por los plenos de circuito dice la creada por los plenos, los plenos regionales los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales. Ahorita vamos a ver cómo nos damos cuenta cuando es del pleno de los plenos regionales. Sí, ahorita vamos a ver esa parte. Entonces es obligatoria para los plenos, para toda autoridad jurisdiccional. Entonces quiere decir que también para los federales, estatales y municipales. Para toda autoridad jurisdiccional. ¿Vale? Ya lo comentamos hace un rato. Entonces ahí está. Pero no obliga a los tribunales de arriba, o sea, no es obligatoria ni para las salas, ni para el pleno. ¿Sí? O sea, hacia arriba no obliga, solo las jurisprudencias siempre van a obligar hacia abajo. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Y eso no lo aclara aquí. ¿Sí? Dice, todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas de su región. ¿Sale? De su región. Nada más de su región. Solamente de su zona. De los lugares que abarquen únicamente. ¿Sí? Dice, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y los plenos regionales, ¿sí? Entonces dice, los plenos regionales es obligatoria para toda autoridad jurisdiccionales y de las entidades federativas de su región, ¿sale? Y bueno, pues salvo para la Suprema Corte y los plenos regionales. Entonces no obliga a la Suprema Corte y tampoco obliga a otros plenos regionales, ¿sí? Y luego viene la de los tribunales colegiados. Con esto nos vamos a dar cuenta quién crea entonces la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces la creada por los tribunales colegiados. La jurisprudencia creada por los tribunales colegiados de circuito. Dice, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales. Ya quedamos excepto hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba no se puede, o sea, hacia arriba de los que hemos estado poniendo en orden. Vamos en orden, nivel jerárquico nuevamente. La máxima, Suprema Corte. Siguiente, el pleno. Siguiente, plenos regionales. Siguiente, tribunales colegiados. Entonces, hacia arriba no obligan las jurisprudencias, solo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, dice, la de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para toda autoridad jurisdiccional. Ya quedamos nuevamente, es federal, estatal, municipal, ¿verdad? Para toda autoridad jurisdiccional. Es decir, todo juez, magistrado, etcétera, ¿sí? Entonces ahí está. Dice, con excepción de la Suprema Corte y los plenos regionales y otro tribunal colegiado. Entonces no obliga más que a los jueces que están debajo de ellos, pero a los que están en su mismo nivel, no. ¿Sale? O sea, jurisprudencias del mismo nivel no obligan, solo a los de abajo jerárquicamente. Y dice, el último párrafo es muy importante, la jurisprudencia no puede tener efecto retroactivo. Esto está en el 14 constitucional, dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo. ¿Qué es el efecto retroactivo? Que las leyes actuales no pueden aplicarse al pasado en perjuicio de las personas. Entonces, la jurisprudencia no se puede aplicar al pasado en perjuicio de una persona. ¿Estamos? No se puede aplicar. Desafortunadamente sí me ha tocado que sí se aplica en perjuicio, desafortunadamente, bueno, pues ahí se hacen impugnaciones, pero a veces se ganan y a veces no. Ahí está la regla, pero desafortunadamente a veces los tribunales no la acatan, ¿no? Entonces no se puede aplicar al pasado en perjuicio de personas. Esto se llama principio de irretroactividad. Se le llama principio de irretroactividad. Así se le denomina este principio. La jurisprudencia no puede tener un efecto retroactivo. Muy bien. Bueno, pues ahí está lo más importante de esa organización. Vamos a seguir leyendo, vamos a llegar, no vamos a alcanzar a verlos todos, pero vamos a ver lo que me interesa mucho es el 222 y esos artículos, ¿no? Muy bien. Entonces dice, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los colegiados establezcan criterios relevantes, se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan las razones de la decisión, esto es, los hechos relevantes, el criterio jurídico que se resuelve, el problema abordado en la sentencia y la síntesis de la justificación. ¿Sale? Entonces, aquí nos dice el contenido de los criterios relevantes. Vamos a ponerlo. Contenido de los criterios relevantes. Muy bien. Entonces, ¿qué va a tener un criterio relevante? Bueno, pues será una tesis. Vamos a ponerlo, será una tesis. Ahorita damos ejemplos de tesis. ¿Sí? Que va a contener
puntos. Muy bien. Razones de la decisión. Razones de la decisión, o sea, de la sentencia. Realmente las tesis son sentencias. Razones de la decisión. ¿Sí? Esto es, nos dice ahí, ¿verdad? Ponerlo acá. Los hechos relevantes. ¿Sale? O sea, lo que pasó, lo que ocurrió, ¿sí? El criterio jurídico. Es decir, criterio jurídicamente que se tiene para emitir esa tesis, ¿sale? Y que resuelve el problema planteado. ¿Sí? Es como lo que va a contener la sentencia, ¿verdad? Una parte de la sentencia, ¿sale? Que resuelva el problema planteado o abordado, y que se plasme en la sentencia, ¿no? Y luego dice, vamos a poner ahí, síntesis de la justificación. ¿Vale? Expuesta por el tribunal. Entonces dice, la tesis debe contener los siguientes elementos. Esto ya no lo voy a anotar porque lo vamos a ver físicamente. Rubro, narración de los hechos, criterio jurídico, justificación y datos de identificación. Entonces ahora sí, vámonos hasta aquí, vamos a hacer una pequeña pausita con esto y nos vamos a la práctica. Ya verá una tesis de manera concreta, ¿sí? Y ahorita describimos esta parte, es lo que contiene la tesis. Muy bien, entonces me voy a ir a la página de la Suprema Corte. Primero en Google la busqué como Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya aquí me aparece en la página, está con moradito porque frecuentemente me meto aquí, y aquí también está moradito porque frecuentemente me meto, ¿verdad? Normalmente ya no entro directo a la Suprema Corte, a veces sí me meto a la de tesis. En este caso voy a entrar directo y después me voy al Semanario Judicial de la Federación. Y después aquí tenemos algo muy importante, ¿sí? Tenemos tesis, precedentes, y entre paréntesis dice sentencias y otros documentos publicados semanalmente. Dice precedentes incluye controversias y acciones declarativas. Tenemos la Gaceta, que es donde se publican, y tenemos la sistematización. Aquí es donde me meto yo a consultar las tesis. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a buscar algo, lo primero que me aparece pues es localización. Si le pongo clic arriba me dice datos de publicación, rubro, dice enunciado que refleja la esencia del criterio, texto, criterio interpretativo y los precedentes, ¿sí? Esto es decir, los asuntos en los que se sustentó el criterio. Pues aquí lo normal es que pongamos todas cuando busquemos algo, incluyendo los precedentes, ¿sí? Cuando yo necesito buscar algo más concreto, más específico, me voy al rubro. Entonces vamos a regresarnos a la ley. Dice que las tesis van a contener rubro, hechos, criterio, justificación y datos de identificación. ¿Sale? Me regreso. Aquí está localización, son los datos de identificación. Rubro, ¿sí? Aquí están dos elementos de búsqueda. Yo normalmente siempre pongo rubro, porque quiero que encuentre algo así concreto, ¿sí? Y por ejemplo ya aquí he buscado algunas cosas, ¿verdad? Y por eso me aparecen estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, le pongo contribuciones y le pongo buscar. Y entonces aquí me aparecen ya los resultados. ¿Sí? La última fue de mayo de 2022, no es muy reciente. Si ahorita buscamos otra cosa a ver si es más reciente. ¿Cuándo se publicó en dónde? Pues en la Gaceta. ¿Sí? Ya vimos hace rato dónde estaba la Gaceta. Entonces, esto que veo aquí con negrito,
Bueno, lo de aquí arriba es el registro, lo de negrito es el rubro, que viene aquí en la ley de amparo. Dice, las tesis tendrán rubro, y ahí está. Todo negrito es el rubro. Esto de abajo, que está con letras azules, es la localización, ¿sí? Es donde se localiza, o los criterios de localización de la tesis. La voy a abrir. Bueno, antes de avanzar, si se fijan que esta tiene una PO y esta una CT. ¿Se fijan? ¿Sale? Entonces, aquí me lo dice, miren, CT, R. Aquí me dice si la jurisprudencia fue por contradicción, por reiteración, ¿sí? Ahí está. O bien un precedente obligatorio. ¿Se fijan? Aquí me lo dice. Aquí este circulito. Ya espero que entiendan un poquito más qué es eso de reiteración, de contradicción. Ya los expliqué hace un momentito, ¿sí? Y ahí me lo da antes de entrar a la tesis, ¿sí? Aquí me aparece. Entonces, de esa manera me doy cuenta. Yo esto normalmente no lo ocupo. No ocupo si es precedente, si es contradicción. Normalmente esto no lo ocupo, pero lo necesitamos conocer, ¿verdad? De qué se trata. Y ahí está. Voy a entrar a una. Ahí está la primera. Y nuevamente aquí está la localización. Toda esta parte es la localización. Me regreso a la ley de amparo. Datos de identificación. Aquí está. Datos de identificación. ¿Sí? Aquí del asunto dice número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, en su caso las votaciones, ¿sale? Entonces, esto de aquí es la identificación, esto de aquí y lo de abajo también. Esta parte de aquí, que esta parte que está aquí en esto de abajo, ¿sale? Ahora sí, vamos a ver, fíjense cómo está ordenada. Entonces está la localización, está el rubro, están los hechos. ¿Sí? Me regreso a mi exposición. Aquí están los hechos relevantes, ¿se fijan? Aquí están los hechos. Y después viene el criterio jurídico. Aquí está mi presentación, el criterio jurídico. Después viene la justificación. ¿Sí? Bueno, esa no la puse aquí, pero viene la justificación. Pero sí la mencionamos, ¿verdad? Y ya luego viene la identificación. ¿De acuerdo? Ahí están los elementos de la tesis. Hechos, el criterio jurídico, la justificación, ¿sí? Y viene la localización, el juicio en el que se tramitó, los magistrados que la resolvieron, las partes que intervinieron en los mismos, cuando se publicó, etcétera. Luego me voy aquí arriba, vienen otros datos, aquí en esta parte, tiene una P, una PO y varios links aquí. Vamos con la P, dice que le demos clic aquí para que conozcamos el precedente. ¿Qué es el precedente? Pues es el asunto, ¿verdad? Y luego dice que es un precedente obligatorio. Aquí dice, miren, obligatorio. Este es para copiarlo, la copio y la pego en la demanda, en mis escritos jurídicos ante autoridades jurisdiccionales, o la descargo, o la imprimo, o la marco para una consulta posterior. Se queda guardado en el navegador o la puedo compartir, ¿sí? En este caso le voy a dar a precedente. Aquí está, dice que estos son los datos del precedente. Si le doy un clic me va a abrir el precedente. Muy bien, este es un resumen del juicio. ¿Sí? Miren, son un montón de hojas. Es un resumen del juicio, o sea, del expediente, de lo que se resolvió en el expediente. Aquí está. Entonces, cuando nosotros analizamos una tesis, pues tenemos que irnos al precedente para, si digo, esa tesis me sirve para mi demanda, me voy al precedente. Los precedentes también los podemos citar en los juicios, en las demandas, en los escritos ante autoridades jurisdiccionales. Entonces, no necesito ponerlo todo, nada más con que ponga los datos de identificación del precedente. Me lo aparecieron antes y me aparecen aquí. Y luego me da otras opciones. Me dice aquí ver la votación, cómo la votaron, ver los anexos que hay, ver las tesis que se derivaron de esto, copiarla para pegarla en algún escrito jurídico o para usarla, para guardarla, lo que sea, imprimirla, compartirla, marcarla, ¿sí? Entonces,
una tesis no solo se compone de lo que vimos al principio, sino también de sus precedentes. Y los precedentes, que les decía hace un rato, a mí me interesa ver mucho ese 222 de la ley de amparo. Vamos a ver qué dice el 222. Dice el 222, ¿sí? ¿Qué son los precedentes? Dice los obligatorios, porque hay otros precedentes que no son obligatorios entonces, ¿verdad? Dice, son las razones que justifican la decisión contenida en las sentencias que dicte el Pleno, ¿sí? Constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales, ¿sale? Entonces lo voy a poner aparte porque es muy relevante, ¿sí? Entonces, precedentes son razones que justifican las decisiones. Entonces, toda tesis está sustentada en un precedente, ¿verdad? Porque en base a ese precedente se justifican, ¿verdad? Entonces, razones que justifican las decisiones. ¿De acuerdo? Ahí están, son los precedentes. ¿Estamos? ¿Quién los emite? Bueno, pues aquí dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Dice que emite esos precedentes. Entonces, están, bueno, se desprenden de las sentencias, copian, hagan de cuenta que copian una porción de la sentencia y la pegan aquí en su página, la publican como un precedente, ¿sale? Entonces, pues eso es muy importante, eso es muy importante que lo consideremos y lo ocupamos para hacer una demanda. Yo también lo ocupo a veces para estudiar sobre temas jurídicos, que tengo alguna inquietud, alguna duda, me meto a buscar ahí en la página y así me apareció. Si se fijaron en la búsqueda, me ponía que yo buscara precedentes también. Se fijaron que quité la palomita y solo me fui al rubro. De todos modos, se fijaron, me puede mandar a los precedentes, ¿verdad? Si le pusiera todas las casillas, me manda muchísimos resultados. Por eso normalmente no le pongo todas las casillas, salvo que no encuentre una tesis, no encuentro, pues le pongo todas las casillas a ver qué me arroja. ¿Cuánto me tardo en buscar y leer las tesis? A veces me he tardado unas 3-4 horas seguidas con sus respectivos descansos, estar leyendo tesis para ver cuáles aplican a mis casos concretos, y aprendo mucho aparte. Sí, aprendo mucho de lo que dice el tribunal, de sus criterios, ¿sí? Eso es muy importante. Luego dice, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicen las salas, ¿sí? Constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir? Que los precedentes los van a crear la Suprema Corte, ¿verdad? Y las salas, ¿verdad? Es lo que nos dicen estos artículos. Entonces me regreso nuevamente y tengo el criterio de búsqueda también para voy a cerrar esta parte. Bueno, esto lo pude haber copiado y pegado también, si me deja, ¿verdad? Lo copio, lo pego en la demanda si quiero citar el precedente, o me meto al precedente y copio y cito esto de aquí, ¿sí? Y lo voy a referenciar en mi demanda. Le voy a decir al tribunal jurisdiccional que está conociendo del asunto que por favor se apegue a ese precedente, cuyo resultado es la tesis tal, ¿verdad? Aquí está la tesis, ¿sí? Y esta tesis es jurisprudencia. ¿Cómo me doy cuenta que es jurisprudencia? Aquí dice, miren, jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que es obligatoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se creó esta jurisprudencia? ¿Sí? Bueno, ahorita lo checamos. Primero, este es de la segunda sala. ¿Qué quiere decir? Que no obliga a las otras salas y tampoco obliga hacia arriba al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde me dice cómo se creó esta tesis. ¿Sí? Vamos a regresar a la búsqueda. ¿Sí?
Muy bien, aquí está. Es un precedente, se creó por un precedente, ¿sale? Esta se creó por contradicción. Esta se creó por reiteración. ¿De acuerdo? Aquí me dice cómo se creó, cuál fue su proceso de creación. Antes de entrar aquí, yo puedo ver si es tesis o jurisprudencia. Aquí dice J. punto, es que es jurisprudencia. Esta es tesis aislada. ¿Qué quiere decir? Que no es obligatoria, solo las jurisprudencias. Esta es J, es jurisprudencia. Esta es J, es jurisprudencia. Esta es TA, es tesis aislada, no es obligatoria. Es simplemente se toma en cuenta, pero se puede tomar en cuenta, pero no es obligatoria. Y entonces aquí me doy cuenta si es TA o es J, es jurisprudencia. Muy bien, a mí me sirven mucho entonces estarme metiendo a esta página o a estas páginas para conocer de derecho. Incluso a veces tengo dudas sobre definiciones técnicas y aquí las busco. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que nosotros tenemos dudas de que decimos, es que mi prima se va a divorciar, ¿cuánto le van a dar de pensión? ¿Qué le va a tocar? Yo uso mucho esto para resolver mis dudas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de pensión alimenticia, pues le pongo aquí pensión alimenticia. Siempre pongo, recuerden, el rubro, porque si no me va a arrojar, ahorita vemos la diferencia, muchísimos resultados. Y yo quiero saber sobre pensión alimenticia, porque no sé nada, ¿verdad? Y me está preguntando, o me inquieta, porque un familiar va a estar en un divorcio y pues quiero saber todo lo de pensión alimenticia. Entonces lo busco. Y aquí me arroja todos los resultados de pensión alimenticia y pues los empiezo a leer, ¿sí? Y aquí me resalta que tienen una S. ¿Qué dice esto? Dice que es una tesis publicada el 21 de octubre, está pendiente de integrar al módulo de sistematización. O sea que todavía no la ponen ahí en el sistema, ¿verdad? Como debe ser. Aquí está, ya vemos que es un precedente, está por contradicción, ¿sí? Si se fijan que no, cuando no tiene un circulito, es que es una tesis aislada, miren. ¿Sí se fijan? Cuando no tienes tesis aislada, cuando no es obligatoria, no tiene nada arriba, ¿se fijan? Porque es tesis aislada. Entonces aquí me sirve, entonces esta digo, esta me sirve, leo el encabezado. Dice, pensión alimenticia cuando se demanda su cancelación respecto al acreedor. Y bueno, pues si no sé mucho de temas jurídicos, pues la leo. Este es importante porque es aplicable al estado de Nuevo León, nada más. ¿Vale? Entonces, cuando dice un estado específico, casi no me sirve. A veces, si no encuentro otra, pues ya la pongo. Este es de Chihuahua. Sí, y ahí está. Vamos a abrir esta. Este es muy interesante. Es una jurisprudencia, es de materia constitucional y civil, es de la primera sala de la Suprema Corte. ¿Sí? Esta es de mayo de 2022. ¿Sí? Esta es muy interesante. Miren, dice, pensión alimenticia, su cuantificación debe realizarse con perspectiva de género. ¿Sí saben qué es perspectiva de género? No sé si sepan qué es perspectiva de género, pero también me ayuda aquí la Suprema Corte a conocer. Entonces, ya encontré una palabra medio rara, la voy a copiar, ¿sí? Y me regreso. Ya que leí esta, pero me llama la atención de perspectiva de género. De hecho, estuve investigando algunas tesis. Ese tema es muy interesante, el de perspectiva de género. Lo voy a pegar y lo busco. Y leo todo lo de perspectiva de género. Y me enseña aquí la página, ¿sí? Es todo lo de perspectiva de género. Aquí hay varias cosas que hablan de perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuando se toman decisiones por los jueces, los magistrados, se debe tomar en cuenta la perspectiva de género, ¿sí? Y luego a veces googleo también para completar mi información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mujeres extranjeras es perspectiva de género. Para resolver un juicio también hay que tomar en cuenta la perspectiva de género. Sí, este tema es muy interesante. Yo les recomiendo que en cuanto tengan oportunidad investiguen sobre la perspectiva de género. Y ya nos apareció la que habíamos señalado. Miren, ¿cómo me doy cuenta? Porque se pone de color azul y se guarda. Cuando me vuelvo a meter a la página, otra vez aparece esa parte, ¿no? Entonces todas las decisiones de los jueces deben estar
en base a perspectiva de género. Y ya que estoy aquí googleando, bueno, pues me meto a Google y pongo perspectiva de género y siempre le pongo así, luego PDF, y nos dice, este es del UNICEF, esta fuente dice perspectiva o visión de género, es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para que desde esta plataforma teórica cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad, es decir, pues todo eso de género que luego vemos por ahí. ¿Sí? Cuando se habla de perspectiva de género, es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Vamos a abrir esta, para la no discriminación de género, ¿no? En palabras sencillas. Y ya aquí nos empezamos a meter. Entonces, cuando tengo dudas sobre algún tema jurídico, esto hago, ¿no? Me meto ahí a las tesis, leo ahí, pero luego me surgen otras dudas, me meto a Google, empiezo a buscar, y entonces aquí nos entretenemos bastante, es muy interesante, les debe apasionar, gustar todo esto del derecho. De todos modos lo aplicamos a la vida real, aunque no llevemos los juicios, pues a veces lo escuchamos, vemos que un familiar tiene un asunto, un problema específico al respecto, entonces ahí está. Entonces busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Y de esta manera tenemos que no solo la perspectiva de género es ver condiciones biológicas, sino también culturales, ¿verdad? Significa mirar o analizar alguna situación desde perspectiva de género para entender que la vida de las mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que así como nacen algunas personas, eso no determina su género. Y es muy interesante. Les encargo que analicen cualquier temática jurídica que ustedes consideren, y para eso nos ayudan esto. Entonces, pues si me sirve esta tesis para mi demanda, pues la copio y la pego en mi escrito de demanda. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad y que lo aprovechen para que lo puedan investigar, profundizar, analizar sobre cualquier tema legal, ya sea de impuestos, ya sea de civil, de mercantil, de penal, de laboral. Hay tesis de todo tipo. Antes, vamos a hacerlo señalando todo, ¿verdad? Vamos a hacerlo señalando todo. Primero, ¿cuál registro? ¿Cuántos me salieron? Me salieron 103. Ahora voy a señalarlos todos. Por eso no lo ocupo mucho, porque esto se vuelve un caos, ¿no? Bueno, en este caso no tanto, miren, 185. Bueno, vamos a ponerle contribuciones, que fue la que puse hace rato. Bueno, pensión alimenticia primero, ¿verdad? Pensión alimenticia. Ya señalando todo. 502. Contribuciones. Como no tengo tiempo, no tenemos luego tiempo de leerlas todas, pues pongo nada más el rubro para que me salgan las que más se relacionen. Aquí está, miren, está 1549. Vamos a comparar esta entonces, la de contribuciones. Ahora solo voy a poner rubro. ¿Qué quiere decir? Si pongo todo lo demás, me busca en todas las tesis completamente. Miren, nada más 353, ¿se fijan? Ahí está. Por eso es que lo modifico ahí la búsqueda. Y yo normalmente cuando busco, como no tengo tiempo de leerlas todas y es mucha información, pues me voy directamente al rubro. Cuando me aparecen 100, como por ejemplo esas 100 sí las leo, y ya después sí me voy a todo, porque son muy poquitas, y 500 sí las alcanzo a leer. No las leo todas, leo el rubro nada más. Sí, de todo. Cuando me salen muchas, solo leo el rubro y voy abriendo las que son más importantes. Y como me va marcando las que ya abrí, pues después ya no me vuelvo a meter a las mismas. Esto es muy importante y es muy interesante. Bueno, pues me despido, no sin antes de agradecerles su valiosa participación y que vean esta presentación. Muchas gracias.